Hoy vengo a contarte algunos de los mitos sobre sexualidad que más escucho en consulta y que más interfieren en nuestro bienestar sexual. Y es que la vivencia de la sexualidad ha experimentado grandes transformaciones en las últimas décadas y ahora nos sentimos con más libertad para expresarnos, experimentar, curiosear, hablar sobre ello. Se visibiliza y se acepta más la diversidad sexual y todo esto es muy positivo. Pero también perviven algunas concepciones que nos limitan y nos generan miedos, angustias, dudas. Y todo ello es fruto del tabú y del pánico moral que impide que a día de hoy aún no haya una educación sexual integral y profesional en las escuelas, como sí ocurre en otros países de nuestro entorno. Y a pesar de los continuos reclamos internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud para que se implante, esto no ocurre. Sigue siendo motivo de conflicto. La educación sexual integral es la única garantía de que todas las personas puedan acceder a la información y formación científica de calidad que nos permita conocer el hecho sexual humano y a disfrutar de nuestra sexualidad de forma libre, igualitaria, con responsabilidad, libertad, respeto y sin riesgo. ¿Y por qué pasa esto? En nuestra cultura venimos de una larga tradición judio-cristiana que considera que la sexualidad y el disfrute carnal es un pecado y que solo debe obedecer a un objetivo, la procreación. Y quizá piense, qué antigua, yo no creo eso o yo no soy religiosa. De acuerdo, pero eso no significa que los valores culturales que han sido hegemónicos hasta hace escasamente 40 años no se hayan instaurado de mil maneras en nuestras vidas y hayan permeado la política, la educación, la sociedad, la cultura y se manifiesten en nuestra vivencia. Y si no, haz la siguiente prueba. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando te digo que pienses en relaciones sexuales? A muchas personas cuando les hago esta pregunta se les viene la imagen de una pareja, generalmente un hombre y una mujer, en edad reproductora. Se presupone que ni niños ni ancianos tienen sexualidad, practicando el coito. ¿Casualidad? El coito es la única práctica que permite procrear entre un millón de prácticas posibles. Consideramos que los órganos sexuales son los genitales y se obvia el resto del cuerpo. Consideramos a hombres y mujeres como únicas categorías de identidad y expresión de género, olvidando a las personas trans o de género fluido. Y además esperamos que se comporten de una forma diferente y estereotipada. Y bueno, si esta pareja a la que imaginamos teniendo relaciones sexuales, además son parejas estables y están casados, mucho mejor. Es lo normal, ya que lo promiscuo se mira con otros ojos y no precisamente benevolente. Las ideas dominantes, la educación y la historia personal influyen en nuestra vivencia de la sexualidad, en los significados que otorgamos a las diversas prácticas y opciones, en la libertad que nos permitimos para experimentar y para reconocer nuestros deseos, y también en la responsabilidad y respeto con los que nos guiamos en nuestras experiencias y valoramos las de las demás personas. No es extraño, por tanto, que las preguntas con las que más me encuentro en consulta sean las siguientes. Y te invito a que mires si tú te has preguntado alguna de ellas alguna vez. La primera, ¿soy normal? Es la pregunta del sexo. Necesitamos saber si nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras prácticas son normales o no lo son. Tenemos miedo de ser juzgados, estigmatizados, que no nos quieran, tener algún trastorno o disfunción. Si no me gusta la penetración, si no tengo ganas de hacerlo, si no tengo orgasmos rápidos y fáciles, si me corro demasiado pronto, si no consigo que llegar al orgasmo con la penetración, si no le hago tener a ella ese orgasmo, que si el tamaño, que si falta de educación sexual nos agarramos a esos mitos y concepciones presentes culturalmente y buscamos referentes que solemos encontrar en el porno mainstream. Porque el porno es muy variado. Hay mucha vida en el porno, pero es que además, sobre todo y por encima de todas las cosas, el porno es ficción, fantasía. Nos muestra la realidad. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo mayoritario estadísticamente,
¿Cómo sabemos eso con certeza cuando se investiga tan poco sobre sexualidad y cuando se trata de un tema tabú lleno de clichés que dificulta que las personas contestemos con sinceridad? La realidad es que la fantasía, los deseos, los gustos, las prácticas, la frecuencia con la que nos relacionamos o nos apetece tener relaciones son diversas y hay una pluralidad tan grande como personas. Las posibilidades son infinitas. ¿Por qué buscar la normalidad? En la sexualidad pasa como con la gastronomía. Se puede inventar continuamente y no tiene por qué gustarnos todo. ¿Nos angustia igual no ser normales en cuanto a lo que nos gusta comer y lo que no? ¿Nos apetece siempre lo mismo y de la misma manera? ¿Nos cuestionamos tanto si es que nos gusta la comida tradicional o la cocina moderna? Te recomiendo que en lugar de buscar la normalidad, te permitas respetar tu sentir, darte tu tiempo para explorar como te apetezca, a conocerte mejor y a poder disfrutar según tu auténtica necesidad. Pero entonces, y con ello voy a la segunda pregunta, ¿qué está bien y qué está mal? Y en la siguiente pregunta, porque en realidad tenemos necesidad de saber que lo nuestro está bien. Es un tema donde hay tanta carga, donde el mito que pulula es el que os he comentado, que es tan cerrado, tan limitante, tan normativizado, con tanta carga moral, y si te sales de ahí todo es vicio pecado, es normal que nos preguntemos esto, queremos ser aceptados. Lo que está bien es que te hagas responsable de tu placer, que explores tu fantasía, que aceptes tu cuerpo y tu ritmo, que te atrevas a investigar, a probar qué te gusta y cómo, cuándo, con quién, con quiénes, que trates a los demás como te gusta ser tratado o tratada, que explores todo tu cuerpo, porque sexualidad no es solo genitalidad, que no juzgues a los demás por cómo sienten o disfrutan, que pongas los límites que necesitas en tus relaciones y que respetes los que te pongan las otras personas, que tomen las precauciones necesarias para evitar consecuencias no deseadas, como infecciones de transmisión genital, como embarazos no deseados, como lesiones. Eso es lo que está bien. Lo demás no importa. Tercera pregunta. ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo soy un buen amante? No hay una manera de ser un buen amante porque no hay un modelo de encuentro, ni de práctica, ni de duración, ni de meter, ni de nada. O si no, ¿en qué estamos pensando realmente? Si las personas somos diversas, si nos gustan muchas cosas, si estas además varían en el momento, en el tiempo, si cada cuerpo es un mundo, no podemos pretender saberlo todo en cada momento. Es imposible. Buen amante no es quien hace tal o cual cosa de determinada manera o el que consigue que su pareja sexual tenga no sé cuántos orgasmos, de qué modo. Un buen amante es aquel o aquella que está en contacto con su cuerpo, con su deseo, consciente de sí y que se hace responsable de su propio placer, comunicando con libertad, pidiendo, guiando y preguntando, y a la vez dejándose guiar, escuchando, respetando al otro y con interés en que estemos bien. Un buen amante es quien sabe que estamos en una relación para disfrutar, para conectarnos, comunicarnos, aprender y no para cumplir, demostrar la valía, complacer o quedar bien. Cada participante en el encuentro sexual es responsable de su placer y desde ahí es quien informa a la otra persona u otras personas de qué le apetece en cada momento, qué le gusta, qué no le gusta y cómo, para que podamos satisfacernos mutuamente, compartir ese placer. Cuarta pregunta, muy frecuente. Si fantaseo con no sé qué o no sé quién, significa que soy no sé cuánto. Si me atrae no sé quién, significa que lo deseo. La respuesta es no, no necesariamente. Muchas personas se angustian porque tienen fantasía y creen que desean todo lo que imaginan, o que su identidad u orientación sexual está en riesgo porque han fantaseado con otras orientaciones. Se confunden y creen que entonces están viviendo una mentira o que igual no son lo que pensaban
y la angustia empieza a entrar en la escena. De nuevo, aquí somos víctimas de los mitos que se generan debido al tabú en el que sigue escondida la sexualidad. La realidad es que fantasía y deseo son dos cosas diferentes, al igual que práctica y orientación. Y te lo explico. La fantasía sexual tiene que ver con lo que despierta morbo, con lo que nos excita. La fantasía en sí misma nos da placer y también puede servir para evadirnos, para desconectarnos, relajarnos, para explorar emociones, experimentar. Los humanos tenemos la capacidad para fantasear, somos el único animal que la tenemos, para crear imágenes mentales de cosas que pueden existir o no, que pueden ser reales o no. Por eso la fantasía nada tiene que ver con lo que deseamos o con nuestra identidad. No nos define como personas. Hay fantasías que podemos desear experimentar y otras que no. O incluso que directamente no es posible experimentarlas. Por ejemplo, puedo fantasear con tener una relación sexual con un extraterrestre. Incluso puede citarnos en la fantasía algo que jamás desearíamos que ocurriese en la vida real. Por ejemplo, una violación. Y es una fantasía muy común, por cierto. ¿Y esto porque es así? Pues no se sabe con exactitud, habría que indagar y ver en cada caso. Pero eh, si indagáramos, seguramente en cada persona llegaríamos a una causa o varias causas con elementos inconscientes diferentes. La cuestión, lo importante es que son fantasías y nada más. La atracción sexual tiene que ver con quién me gusta, quién me pone, quién me cita. Que alguien me guste, me cite, me ponga, no significa que desee nada más. Por ejemplo, me atrae el camarero del bar debajo de mi casa donde voy a desayunar. Me resulta muy atractivo y morboso. Eso me puede llevar a fantasear con esa persona o no. Y otra cosa bien diferente es que le desee, es decir, que me gustaría mantener una relación o un encuentro sexual con él. Puede solo atraerme, puede solo atraerme y fantasear. Puede atraerme, fantasear y además desearle. Y puede que además lo lleve a la práctica o no. Si lo llevo a la práctica, puede que me guste o puede que no me guste. ¿Cuánto elemento, verdad? El deseo, por tanto, es lo que sí quiero hacer, lo que sí me gustaría experimentar porque mi expectativa es que me dará placer, que me gustará. Y eso no significa que decida hacerlo. Puedo querer experimentar, por ejemplo, tener sexo con un hombre si mi orientación sexual es lésbica. Y si lo hiciera y me gustara, eso no tendría por qué implicar que soy bisexual o heterosexual. Puede ser una práctica puntual que no define la orientación general de mi deseo. Lío, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos todo esto? A veces es difícil. El primer paso es tener claros estos conceptos. Escúchalos las veces que lo necesites. Y saber que existen todas estas posibilidades para que antes de entrar en angustia nos podamos permitir mirar con calma dentro de nosotros e indagar lo que necesitamos saber. Y así lo sabrá distinguir. Y la quinta y última pregunta más frecuente que me encuentro en consulta es, pero los hombres son, las mujeres son, les gusta esto de mujeres, de hombres. Y es que en nuestra cultura ha habido y sigue habiendo, aunque de manera más sutil, una educación diferencial para hombres y mujeres, lo cual limita la libertad y autonomía de todas las personas. Hay demasiados estereotipos sobre cómo somos sexualmente unos y otras y cómo hemos de comportarnos derivados de esa herencia judeocristiana castradora de la sexualidad, sobre todo de la sexualidad femenina, y que aún hoy pervive, que genera muchas ansiedades, cuando no directamente traumas. Esto provoca que en las mujeres, por ejemplo, eh, sea mucho más frecuente, y hablo siempre generalizando, que tengamos más dificultades para disfrutar del placer si no está relacionado con el amor, para afirmar sin miedo nuestros deseos, para tomar la iniciativa. Se nos enseña a tener cuidado con provocar, porque lo que nos pasa es culpa nuestra. Las mujeres que son activas, libres, promiscuas, que se afirman sin miedo, son juzgadas como malas mujeres, ligeritas, putas. Y se cree que por ello ya se las puede violentar.
Muchas tienen miedo a defraudar sentimentalmente, si no complacen, a no ser deseables, a que las utilicen, a que las critiquen o se sienten culpables de lo que les pase. Las mujeres lesbianas siguen siendo poco visibles, que no minoritarias, y los abusos y agresiones por parte de varones son una lacra social. Fijaos que las mujeres tenemos el clítoris, el único órgano del cuerpo humano diseñado única y exclusivamente para dar placer, con muchísimas más terminaciones nerviosas que cualquier otro órgano de placer humano. Y aún son demasiadas mujeres las que no saben o no se atreven a disfrutar de él, o que tienen problemas para llegar al orgasmo en pareja. Muchas mujeres acuden a consulta con dificultades en su deseo o creyendo que tienen dificultades en su deseo o con limitaciones por traumas generados por situaciones de abuso que no pudieron elaborar debido a la culpa con la que nuestra sociedad nos marca. Vergüenza, miedo, culpa están presentes en los relatos de muchas. Este tema merece un vídeo bien largo del solito que vendrá próximamente. Los chicos, sin embargo, sobre todo los hombres cis, es decir, los hombres cuyos genitales coinciden con su identidad de género, no los hombres trans, suelen tener más libertad, aunque en ocasiones, en muchas ocasiones, estas se convierten en una grandísima presión, ya que el sexo es un índice de su masculinidad. Esto hace que muchas veces se sientan presionados grupalmente incluso para tener relaciones sexuales aunque no les apetezca, que valoren más la cantidad que la calidad, que les cueste más expresar sus emociones y la ternura, el amor, que les cueste también más respetar los límites porque se les enseña que lo importante es su deseo y demostrar su hombría y no a respetar ni a tener en cuenta a los otros. Esto hace que sean los varones quienes con muchísima más frecuencia realizan abusos sobre mujeres y sobre otros varones. La masculinidad se ve constantemente amenazada si no se cumple y si no se es un experto, amante, siempre erecto y dispuesto. Esto les hace más difícil acudir a consulta y, por tanto, aliviar las ansiedades que les genera toda esta presión. También abusar de fármacos o de drogas, como la Viagra, que en absoluto es necesaria y que provoca graves alteraciones, sobre todo cuando se usa desde jóvenes. Ser homosexual sigue siendo un objeto de burla y de bullying en las escuelas, el estigma del maricón, lo cual provoca graves secuelas a nivel psicológico y emocional en muchos chicos. Las personas trans, las personas de género fluido, las personas intersexuales, que sí, también existen, directamente no tienen referentes o apenas empiezan a tener y en demasiadas ocasiones son víctimas de agresiones por no cumplir los patrones establecidos. Así que como veis, los modelos encorsetan, limitan la libertad tanto de unos como de otros y sobre todo no se corresponden con la realidad del hecho sexual humano, de las potencialidades y capacidades que tenemos todos. Te puede ayudar en este camino plantearte los asuntos en función de los valores que te guían, en lugar de los saberes recibidos que están contaminados por todos estos mitos y todas estas moralinas. Valores como la responsabilidad, el respeto, la libertad, la igualdad, el cuidado propio y ajeno, son mejores guías para decidir qué está bien, qué es normal, qué debo o qué no debo hacer. Cada persona es un mundo y tenemos derecho, todas y cada una de nosotras, a sentir, a ser, a expresarnos a nuestra manera, sin que por ello perdamos un ápice de valor. No olvidémonos si es femenino, masculino o lo que sea. No des por válida ninguna de las creencias sobre una y otro. Atrévete a ser quien tú eres y si estás necesitando apoyo para desaprender, para descubrir, para superar dificultades, eventos traumáticos, y que puedas disfrutar en plenitud de tu sexualidad, cuenta conmigo.